Desde Freud hasta ahora pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos ayuda a repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionados en otro lugar, de la política a la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio a la devoción por la compra del nuevo iPhone. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que siempre es insatisfecho. Y es que del 1 al 2 se desprende un resto, nosotres, sujetos. Soy el licenciado Daniel Luis y esto es Psicología para las Masas. Alas, pájaros, cadenas rotas, jaulas abiertas, bicicletas, pasaportes, pasajes, automóviles, aviones, vacaciones, mayoría de edad, optar por qué ropa ponerse, mudarse solo, salir sin horarios, dormir sin despertador, ser nuestro propio jefe, andar en pijamas por la casa. Todas estas escenas se muestran como símbolos que nos transmiten la sensación de libertad, de poder elegir. Se entiende la libertad como un derecho individual, de poder hacer aquello que no prive a los demás de su propia autonomía. Es un concepto de oportunidad alrededor del cual se organizó la vida social moderna. La herencia de la Revolución Francesa fueron los 3 grandes postulados de libertad, igualdad y fraternidad, como derechos de todos los ciudadanos para que puedan diseñar su vida como más les parezca. Desde ese tiempo dejamos de ser siervos para ser empleados y de ser señores feudales para ser jefes. Se ganó en múltiples derechos, pero ¿eso se tradujo en ganancia de libertad? ¿Cuál es la significación que poseen nuestras sociedades en torno a ella? La palabra libertad posee una complejidad significante. Es un qué es que posee una forma particular, un cómo es, y una manera de desempeñarse, un qué hace. Es multívoca en tanto refiere a un amplio espectro, según el lugar donde se le evoque. Así se arman tras de ella formas diversas de utilizarla. Se apela a la libertad individual respecto de aquello sobre lo que se posee derecho para realizar. También se la relaciona según un pensamiento económico y de mercado, donde las cosas se autorregularían por la mera generosidad de esa libertad. Se la asocia con el sentimiento de realización de poder emprender aquello que hace mucho tiempo se anhelaba, y que luego de padecer la cárcel del sacrificio, llegaría. Por ejemplo, el merecido viaje al destino paradisíaco luego de meses de ahorrar y privarse de hacer de otras actividades. Como entidad, y al hacerse de ella, pareciera que la libertad propia chocase con otras libertades que también se encuentran en escena, y que la llevaría a ser una libertad dependiente, o una libertad entre paréntesis. Si, por ejemplo, mi jefe me despide, mi libertad económica se vería acorralada por la carencia de dinero para poder realizar mi vida. Cuando se me corta internet, se me priva de mi libre acceso al contenido digital que deseo consumir. Si los transportistas hacen uso de su libertad de expresión y deciden parar, mi libertad de circulación se vería afectada. Con esto quiero referenciar a que las libertades individuales, lejos de ser autónomas, penden de las libres acciones de otras personas, que también hacen uso de ella y a quienes también se las puede privar a partir de ejercicios de libertades de otros u otras. Miles de personas se manifiestan por la conquista de estas libertades, que son de todas formas particulares y no generales, porque se tiende a atomizarlas. Sus discursos suenan muy convincentes y portan una energía excepcional. Incluso muchas movilizaciones independentistas de la historia lograron cambios en las libertades sociales. Pero lo que dicha masa no dimensiona es que en sus reclamos hay una carencia estructural, una imposibilidad constitutiva. No se puede ser libremente libre, porque necesariamente se depende de otros. Incluso los reclamos logran su cometido al hacerse oír
cuando más voces gritan. Hasta para pedir por mí necesito de otros que también pidan por ellos mismos. Necesito agruparme a aquellos que se ven perjudicados o con menores posibilidades. El deseo de libertad absoluta, aquella burbuja individual donde uno puede ser uno mismo sin más, sin la necesidad de un otro, es una falacia fundante de la distópica realidad humana. Una ilusión quimérica que, entre más se busca y se logra, más lejos e imposible va quedando. La paradoja del sujeto libre, oxímoron de los planteos New Age, desconoce el inicio de toda relación vincular. Lacan nos menciona que el niño, en los inicios del Edipo, comienza siendo un súbdito, ya que se percibe bajo la sumisión de quien depende, digamos, de lo que se les canta a sus familiares. Nos encontramos con esas palabras que luego aprendemos y tomamos como herramientas para utilizar al comunicarnos, pero que no nos pertenecen, sino que nos han sido prestadas por otros a los que tampoco les pertenece. No han sido robadas, pero tampoco regaladas. Aún así, podemos hacer uso de ellas sin que nadie nos reclame. Dicha cuestión nos muestra un primer imposible, de que algo pueda ser propio, o que pueda ser de alguien. Ello viene a dejar marcas a nivel inconsciente y un modo de vinculación que será corolario de las futuras relaciones con el resto de las personas. Entonces, al llegar al mundo nos encontramos en estado de desvalimiento, con la necesidad de otros para sobrevivir. Y es por eso que nos subsumimos en un enredo vincular, en el que sopesan lo que otros quieren de mí. Por esa necesidad estructural, nos convertimos en siervos de los significantes del gran otro. Lo que nos venden las publicidades o libros de autoayuda sobre la libertad son intangibles espejitos de colores, caleidoscopios que solamente podemos ver, pero que nunca vamos a poder tocar. Transitamos por la vida llevando como horizonte la promesa del feliz paraíso perdido que nos hicieron creer, pero que es solo un cuentito, una fantasía que nos es necesaria para seguir. Lo que nos mantiene en el camino es el deseo, que funciona en tanto comprende que el camino es la libertad y no la meta por alcanzar. Lo pulsional de neurótico disfruta del proceso, y el logro del acto simplemente es la tendencia cero, que lleva a la desaparición del sujeto. Así, el deseo se presenta como un proceso constante y que nunca acaba, porque acabar es morir. La libertad en sí es una ilusión que genera deseo, y en tanto se desea se puede seguir buscando. En psicoanálisis, la posición del sujeto no es la del desconocer, sino la del reconocer la sujeción estructural, aquella que trae la no completud. Es la imagen de esa persona contemplando con curiosidad ese hueco en el piso con el que se topó por primera vez. Quien no pueda con esto, se mantiene en una ilusoria libertad que lo vuelve una marioneta de los ideales epocales que prometen alcanzar ese bienestar posible. Incluso, en las grandes formas en que se presenta la locura, se encuentra a las personas inventándose con los delirios nuevas formas de sostenerse ante la catástrofe del vacío que proporciona una libertad inexistente. Lo cierto es que las ausencias de nociones sobre la realidad, sobre la vida, nos dejan en ese estado de indefensión primordial. Ahora, ante dicha falta, la posibilidad de invención de nuevas formas, de nuevas relaciones con esa imposibilidad, aparece insistiendo en los síntomas y otras formas en las que el inconsciente se hace presente. La libertad como camino no es el problema, sino cuando se presenta como fin último, ya que en tanto camino se comanda por el deseo. Pero en tanto fin último, persigue un ideal imposible de alcanzar por el cual se pueden generar terribles acciones,
que acorralan al sujeto con su más hostil ideario contra otros con los que tiene que convivir y de los cuales necesita irremediablemente para su subsistencia, no solo biológica, sino también humana. Podés seguir las novedades del podcast en Instagram. Buscá Psicología para las Masas. Gracias a quienes escuchan. Será hasta la próxima.